Estamos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y ellos nos han dado la posibilidad de estar aquí para conversar contigo, Jorge, acerca de tus memorias, de tus experiencias que has tenido acá en Chile y que tuviste hace muchos años atrás con los poetas en nuestra nación. Te quería preguntar primero, Jorge Aravena Llanca, te quería preguntar primero, ¿por qué razón tú vienes a Chile siendo que tú estás viviendo en Argentina? Bueno, fue una razón de sentimentalismo, así de tipo histórico, si se quiere. Cuando yo estudiaba la escuela secundaria, se estudia toda la independencia, naturalmente argentina y latinoamericana, y ahí encuentro un personaje, José Miguel Carrera, y ese personaje me causó tantas sorpresas por las cosas que realizó, y me di cuenta que yo era chileno, dentro de ese cosmopolitismo argentino lleno de todas las nacionalidades del mundo entero. Entonces me sentí extranjero en Buenos Aires. Hasta ese momento yo era absolutamente argentino, absolutamente porteño, bonaerense. Y me comienzo a sentir chileno y me comienzo a inquietar, a crear problemas. Y la solución fue que me puse, ya cantaba, ya tocaba la guitarra, cantaba, y me puse a componer canciones a José Miguel Carrera. Y compuse 12 canciones, y con ellas vine a Chile a ver qué podía pasar. A ver si podías grabar acá en Chile. Sí, podía grabarla, y tuve la suerte de que alguien vio esas canciones y le comentó a Neruda. ¿A Pablo Neruda? A Pablo Neruda, que Neruda tenía un libro sobre José Miguel Carrera, era muy adicto, un libro que está perdido. Y me llamó, me invitó a su casa, ¿no? Y eso dio como resultado que los de Odeón Emi le dieran importancia a mi trabajo y se grabara. Esa fue la razón por la cual yo vine a Chile. Dejé mis estudios, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé, digamos, toda una trayectoria infantil que es imborrable en la vida de cualquier ser humano. Bueno, y me convertí en un chileno más. Y en eso que tú vienes, pero no fue de inmediato, por lo que tú me contaste algunos días atrás, tú llegas y te encuentras con la sorpresa de que entras a un bar y te encuentras con Jorge Teillier. No, pero antes me encontré con otras cosas. Por ejemplo, yo estudiaba psicología. En Argentina. En Argentina, estaba en tercer año. Y me encontré con un hospital psiquiátrico en Chile. Y catalogué a Chile hospital psiquiátrico. ¿No? ¿Te sorprendió? Mucho, mucho. La forma de cómo actuaba la gente. La forma de la gente, el temor del chileno que siempre hablaba. Ahora ya no tanto, ahora se ha desatado. Pero en esa época el chileno hablaba así, muy tímido, con una vocecita pequeña, como pidiendo permiso, sin vocalización, cuando el argentino es espantosamente adelantado a las cosas, ¿no? Y yo venía así, y me criticaban de una manera tanto que tuve que dejar todas las características del porteño, sobre todo del che, ¿no? Y me puse tartamudo. Y dije, bueno, perdí una cosa y adquirí otra. Y en ese periodo conocí a Teillier, a Jorge Teillier. En esto ir y venir, arrendás en alguna habitación, en el centro de Santiago, ¿dónde llegas? Sí, llegué al hotel presidencial, un hotel carísimo, porque no tenía idea cómo. Claro. Pero después me fui a casa de un pariente. Sí, pariente un poquito lejano, pero me atendieron. Gente que había estado en Buenos Aires en mi casa. Sí. Y con Teillier fue muy interesante porque Teillier tenía un sentido de la nacionalidad muy interesante, ¿no? Pese a que él era descendiente de franceses. Tenía algo escondido Teillier, que era su mestizaje. Él creía que no era mestizo, que era absolutamente francés, por el apellido, por su aspecto, y era por su aspecto no chileno. Pero después, indagando en la parentela de Teillier, yo me encuentro que es pariente de Violeta Parra, y nadie lo sabe eso, porque él lo negó. En realidad no lo negó, nunca lo dijo.
Jorge Terrés Sandoval, Por el lado de madre, entonces. de madre, Sandoval, de Lautaro, y Violeta de Sandoval, y vivieron en Lautaro no sé cuánto tiempo porque buscaron refugio donde tenían familia. Increíble. Así cositas que se revelan en cuanto a que uno tiene interés en la verdad. Sí, claro. La verdad, nada. Y eso ocurre porque tú en algún minuto, frecuentando la bohemia chilena, llegas a un bar y te encuentras casualmente con él. Casualmente, yo siempre andaba con dos máquinas fotográficas. Una Rolleiflex 6x6 Ajá. y la otra 4x4 y la otra una Contaflex, que era modernísima, y la guitarra. Y entro al Bosco, ¿no? Y veo, estaba un poco lleno, veo a dos personas que estaban sentadas en el fondo con 2 o 3 mesas, sillas. Y le digo, muchachos, ¿me puedo sentar? Y me miraron así como no. Y Jorge se preocupó de las máquinas fotográficas. Le llamó la atención. Y Rolando Cárdenas, la guitarra. Y aquí hay una curiosidad de Jorge muy interesante. Él se preocupó de la guitarra porque cuando murió su padre le confidenció que su abuelo, el francés, Sí. primero que vino, había sido alumno de Lumière. ¿Ya? Y Jorge en su infancia, en su mesa familiar, escuchaba todas esas aventuras. La fotografía, el cine, el movimiento, la imagen, el encuadre, hablaban de eso, ¿no? Y cuando él inició su poesía, lo que nadie se ha dado cuenta, es que su poesía son fotografías, son tomas. Son imágenes. ¿No? Son imágenes así, muy concretas, de hechos que ve el ojo y que la mente las transfiere a la palabra y a la escritura. Que de hecho, en este libro que tú hiciste de Tellier, El mundo donde habitó, él habla exactamente de lo que tú estás diciendo. Sí, él sí. habla acerca de las imágenes que él tiene, Sí. muchas de ellas en el sur, en Lautaro, y que tú escribiste acerca de Tellier, que este primer encuentro que tú tienes con él después se convierte en una amistad, y es tanto que luego tú tienes un lazo mayor con Claro, se convierte, pasó con Tellier que Tellier en esa época muchos eran amantes del tango, ¿no? Y yo llegué, y la primera imagen que tuve mía es la guitarra del tango, ¿no? Y dio la casualidad que yo canté un tango que es un tango lárico, ¿no? Que se llama Marioneta. La historia de una niñita que crece mirando marionetas y se convierte ella en una marioneta de la vida después. Y Tellier cantaba ese tango. Entonces, un lazo ahí inmediato. Ahora, ¿por qué? Porque Tellier, su poesía también son tangos. Si ustedes se dan cuenta, la estructura lárica de Jorge Tellier, la evocación de su hogar primario, su pueblo, el paisaje de su pueblo, que son los personajes del tango de Gardel, ¿no? Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en el paisaje humilde del patio colonial, ¿no? O Arrabal Amargo, ¿no? Todos esos tangos, los tenía en la cabeza. Claro. Y la poesía de Tellier, a mi entender, Está influenciada por el tango. claro, está influenciada por el tango y la imagen fotográfica. Ese es el misterio de Tellier, que no lo comprenden, pero lo sienten y hay algo detrás. Hay algo detrás y el lector busca ese detrás. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿No? Y en esta relación, me imagino que Tellier te abre un mundo de los poetas chilenos de la época. Claro. Fue muy, muy interesante porque en ese momento llegó un personaje al full bar, inmenso, con 2 minas al costado, dos aquí. Y se acercó a Tellier y le pegó un combo. Así, de buena primera. Y bueno, ya había conversado con Tellier, ya nos habíamos tomado unos vasitos de vino blanco, y yo me levanté a defenderlo, ¿no? Y Tellier siempre tranquilo, así, con su vasito aquí, y me dice, no, che, no te preocupes, que este Arturo Godoy es mi amigo. El boxeador. El boxeador, ¿no? Y me lo presentaron
Y Jorge le dijo, bueno, dale un autógrafo a Jorge, al che amigo, ¿no? Y este tipo me tiró un combo. Y cuando me tiró el combo yo moví la cara y me pegó en la nariz y me sacó sangre, ¿no? Fue muy cómico eso. Claro, porque tú pensás que te iba a dar un pie a firmar Claro, un papel, ¿no? sí, pues no esperaba que me pegara. Pero la característica de Godoy era que saludaba con un combo. Entonces después se pusieron en fila todos los parroquianos. Para el autógrafo. Para el autógrafo. Pero ya estaba malito en la cabeza Arturo Godoy, ¿no? Y alguno le pegó un combo, lo mandó al mostrador. Y los otros salieron corriendo. No midió Claro. en el autógrafo. Claro. Perdió noción de su fuerza. Bueno, y Jorge al verme con la máquina me sugirió por qué no te dedicas a tomarle fotos a los poetas y escritores chilenos. Tenía muy buenas ideas, Jorge. Eran increíblemente buenas ideas. En el boletín oficial lo demuestra. Creó frases, creó formas de publicaciones que nos hacían en Chile en ese momento, ¿no? Muy creativo, entonces. Muy creativo. Era muy creativo. Ahora, ¿de dónde sacó esa creatividad? Porque yo creo que de la diversidad de sus conocimientos literarios. Tenía una excelente biblioteca que era de su padre, de su abuelo, muy buena. Así fue como lo conocí. Y él me dijo, ¿por qué no? De hecho, ahí hay fotos con varios poetas de la Sí, claro. ¿Por qué no haces una exposición con esto? Y él me ayudó a ir a las casas de los poetas, ¿no? Él me acompañaba. Él me acompañaba. Y él le puso nombre al grupo de poesía, le llamó Rostro Poético de Chile, ¿no? Los otros han llamado Chile, País de Poetas. Y me acompañó a cosas muy lindas. Por ejemplo, me acompañó a conocer a escritores, a Pedro Sierra, por ejemplo, el autor de la primera película chilena, sí, dedicada a Manuel Rodríguez, y lo fotografía. Bueno, y a muchos otros. O sea, prácticamente mi introducción a la fotografía en Chile de retratos de intelectuales fue gracias a Jorge Teller, ¿no? Quiero volver un poquito atrás, pero esto se debe, tú llegas con tu guitarra porque te gustaba, ¿cierto? Guitarrear, y además llegas con dos cámaras porque en Argentina trabajabas para un medio. Sí. Trabajaba para la revista Folklore, ¿no? Que el folclore en ese momento estaba en auge. Claro. Era reportero gráfico de la revista. Y había estudiado, bueno, fotografía en la universidad, no estaba estudiando. Además, había trabajado en una agencia de fotógrafos muy importante, de Olga Massa, de Enriquega. Y ahí me fogué, sobre todo en los líquidos, primero, ¿no? En el revelado. En el revelado, claro, con los dedos, las uñas amarillas. Sí, en el cuarto oscuro, ¿no? Sí. Y luego, bueno, claro, me compré mis máquinas, ya me independicé, ¿no? Y es por eso también, o sea, vienes con un afán de mostrar tus creaciones musicales, pero también con un afán de hacer un registro también. Por eso traes, ¿O era más un hobby? Las máquinas las traje porque yo siempre andaba con máquinas. Como siempre anduve con una armónica, ¿no? En el bolsillo. Y con las máquinas, ¿por qué no? Porque yo nunca comercialicé la foto, ¿no? Estas fotos que están aquí de Jorge son muy conocidas algunas, sí, porque se las regalaba a él y a otros se las regalaba, ¿no? Y cuando estuve como profesor en la Universidad de Chile, Chillán, la foto la utilicé para la documentación, o sea, la fotografía la utilicé para la documentación. Sobre todo el trabajo que hiciste con los poetas. Sí, claro, con el poeta y después exposiciones de cuestiones históricas, ¿no? Sobre poesía y una cuestión antropológica del sector de Chillán. Jorge, te quiero llevar, o sea, acerca del mismo tema y volver un poco cuando tú me cuentas que conociste a Pablo Neruda. ¿Cómo era la íntima Pablo Neruda? ¿Qué te pareció a ti? ¿Un hombre cercano, un hombre afable, un hombre rudo, un hombre
un poco duro. ¿Cuál fue tu apreciación de él? Sí, lo recuerdo muy bien todo eso. La primera vez que lo vi, estuvimos en su casa, naturalmente en Mina Negra, y almorzamos juntos. Bueno, yo no hablé una palabra. Solo escuchar. No, solamente escuché hablar, miré, ¿no? Con curiosidad, no fotografié tampoco, ¿no? Porque me ocurrieron cosas muy curiosas. Yo me quedaba pasmado en ciertas cosas y no se me ocurría fotografiar, ¿no? Porque mi idea no era, digamos, ¿cómo te podría decir? Un reportero así, como debe ser, con estudios bien programados, que no puede dejar pasar una ocasión sin tomar una imagen. Yo tomaba las imágenes cuando me nacía de adentro y había cierta necesidad. Bueno, pero después tuve con Pablo Neruda varias veces. Una vez tuve como 10 días juntos en Temuco, en el año 1970, cuando se despidió. Cuando fue nombrado embajador. Fue nombrado embajador y fui el único fotógrafo que había, ¿no? Que de hecho en este libro, El mundo que habito, donde habito, de Tellier, hay fotografías también. Claro, hay una fotografía que sale con un poncho. Jorge sale una fotografía con esta, ¿no? Exactamente, Jorge y Pablo Neruda. Y hay otra que está con sombrero los dos, y hay otra donde están conversando. Y lo interesante es que yo escuchaba lo que hablaban, ¿no? Porque estaba tomada la foto, me acercaba, formaba un trío. Y Neruda siempre dejó que yo me acercara. Nunca me puso reparo en que yo escuchara lo que hablaban, con cualquiera. Porque él sabía que yo venía detrás de una imagen. Correcto. A él le gustaba mucho la fotografía. Y en este momento, Neruda le está diciendo a Tellier: usted, poeta, es el que me va a suceder a mí. Cuando yo ya no esté, usted va a ser el que va a proseguir con la poesía. Algo así. Y después, en otro momento, escuché que le decía: siga con ese proyecto del lugar donde se nace, donde se aprende a amar, porque muchos lo van a seguir. Le dio sus parabienes a... Claro, tenía mucha noción. Y aquí hay otro de él. Sí, claro. Siempre estaban juntos en ese momento, ¿no? Siempre estaban juntos. Fue muy importante ese encuentro, muy importante. Tú, te quiero preguntar algo un poco más profundo, Jorge. ¿Tú te sientes privilegiado de haber vivido esos momentos con estas personas? Que llegaste en un momento crucial, o sea, era el auge de la poesía chilena. Gabriela Mistral había sido años atrás premio Nobel, luego lo fue Pablo Neruda. Conociste a Nicanor Parra también. Claro. Cárdenas, Skármeta, Oscar Ján y varios. O sea, llegaste en un momento donde estaba el auge pleno de la poesía chilena. Exacto. ¿Te sientes tú privilegiado de haber vivido ese momento? Yo creo que el mérito fue de Jorge, porque él me introdujo, él me dio noción. Yo no sabía de la poesía chilena. Yo fotografié, acumulé, ¿no? Y no tomé conciencia. Respondiendo a tu pregunta, sí, no tomé conciencia. Esa conciencia la tomé cuando estaba en el extranjero. Me di cuenta de la importancia y protegí mi archivo, ¿no? Lo dejé ahí guardadito en un rincón, y cuando tomé conciencia del archivo, me di cuenta de que no podía permanecer oculto en mi poder, y comencé a ver la posibilidad de difundirlo, de entregarlo, donarlo, eso. Pero tuve conciencia tardíamente. Curioso, ¿eh? Lo viviste como una experiencia normal, sí, claro, que te encontraste con este tipo de personas. No lo buscaste, de hecho. No, fue algo con lo que te encontraste. Lo encontré y me ayudaron. El ayudante era el director de escena, ¿no? Exactamente. Yo era un mero... Un tramoyista. Exacto. Pero sí, muy bueno, porque ¿qué tal el registro? Claro. Y este registro fue muy bonito porque están las mejores fotos de Tellier, ¿no? Cuando Tellier está... Y por lo que yo observé, le gustaba posar para ti, Tellier. A él le gustaba posar. Hay muchas fotos que son retratos. Es que eso es lo que te decía de que él se sentía
Por ejemplo, esta foto, ¿eh? Una foto de pose total. Totalmente, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque él sabía que venía de una tradición de Lumière, nada menos. ¿No? Mira, es tan importante para los... Oh, caramba. Tan importante para los hijos. En Berlín mi hija trabaja en un diario muy importante, el Belz, de la compañía de Springer, los dueños de los diarios más importantes en Berlín, es diseñadora gráfica. Y la nombraron jefa de un departamento de 200 personas, ¿no? Con 30 años. Gran responsabilidad. No, mucha fuerza. Y se le acercó el jefe y le dijo, Antonio, tú eres Aravena Yanca. Sí. ¿Qué eres tú de ese fotógrafo aquí, famoso, Jorge Aravena Yanca? Y la niña le dijo, bueno, es mi papá. Qué sorpresa para el director del diario. Claro. Bueno, y qué honor para ella. Claro, y eso pasó con Teillier, ¿no? Con lo de Lumière. Entonces, cuento esta anécdota por lo de Lumière. Entonces, él dije, pues si soy, qué sé yo, nieto de un alumno de Lumière. Importantísimo. Claro que sí. Importantísimo ver la actividad de los antepasados y valorizarlas. Claro. Claro. Pero bueno, finalmente tú me contabas que te vas al extranjero y esto se produce porque en algún minuto tú me contabas hace poco, estabas haciendo clases en la Universidad de Chile, pero a principios de los 70 viene el golpe. ¿Es a raíz de eso que tú tienes que marcharte? Claro, por supuesto, porque todas las autoridades y todo el mundo me escuchaba hablar como argentino. Tocaba la guitarra, sacaba fotografía, porque trabajaba en el departamento de arte, y cuando vino el golpe, a los extranjeros fueron los primeros que buscaron, porque pensaban que los extranjeros, al intrometerse en Chile, venían como revolucionarios. Y eso poco se sabe. ¿Cuántos extranjeros cayeron en primera instancia, los primeros días, para sanear, digamos, todo el resto? Y me buscaban a mí por ser extranjero. Tú estabas en el sur, haciendo en la sede de Chillán, de la Universidad. Chillán. Pero nadie sabía si era yo extranjero. Entonces buscaban al profesor, al guitarrista, al fotógrafo, ¿no? Y no me encontraron, porque se equivocaron. Y así que me pude escapar como jabón. Salía disparado. Bueno, y además porque yo consideré que no era mi terreno. Yo llegué tarde a eso, no hice nada, o hice mucho, pero no tenía nada que ver con eso. Entonces me fui. ¿Y te fuiste dónde? Me fui a Ecuador. Me fui a Ecuador. ¿Con todo tu material? Con todo. ¿Conservaste todo tu material? ¿No perdiste nada? No, ¿Tus no. negativos, tus fotos? Algunas cosas. Los negativos quedaron aquí en Rancagua, en Machalí, en la casa de mi suegro. Y mi hija lo recuperó. Todo el material de Neruda lo recuperó y mucho de este material lo recuperó mi hija. Yo me fui con otro material de menos significación. ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con tu señora? Me fui solo, después mi esposa me acompañó y mis hijas también. Y resulta que llegas a Ecuador y allá también tienes otra aventura en Ecuador. Parecida a la chilena, pues ya había aprendido. Iba con la máquina y me dediqué a fotografiar a todos los escritores ecuatorianos, ¿no? A tal punto que ahora en Ecuador existe un archivo de literatos, de imágenes de los intelectuales ecuatorianos, y ese archivo se llama Archivo Aravena. Un honor, pero impresionante. Por supuesto. ¿No? Ahora, toda foto que entre en el futuro entra al Archivo Aravena. Y Aravena es chileno. Claro. ¿No? Y Aravena, al ser chileno, en Ecuador, en esa época había un problemita con los extranjeros. Había tanto exiliado de Uruguay, exiliado de Argentina, exiliado de Chile. Había una sobrecarga. Entonces no eran del todo bien recibidos. Además estaba el Plan Cóndor, ¿no? Que nos admitían y era un negocio eso. En todo caso, fue muy importante la lección que yo aprendí de Teillier para conducirme después en la vida, ¿no? Y que no lo hemos mencionado, pero también llegó a ser tu compadre.
Ah, claro, éramos muy compinches, sí, sí. Fue mi padrino de boda y fue mi padrino de mi hija mayor. Hay por ahí una foto Sí, con una chiquitita, chiquitita, sí. sí. Ahora, debo reconocer que el día que yo me casé aquí en Chile, los padrinos eran Jorge y Rolando Cárdenas. Y Jorge, para poder estar presente, no durmió en toda la noche, ¿no? Y a la mañana no se había afeitado. Así que después de 24 horas tenía su pequeña barbita. Y bueno, y la noche la pasó sentado no sé dónde, con mucha sed como siempre. Y apareció en la sala de ceremonia. Ajá. Y había una jueza, inmensa mujer, ¿no? Y lo miró y le dijo: ¿y usted así en ese aspecto viene a ser testigo? ¿No qué? Y así, ¿eh? Y Jorge se asustó, ¿no? Y la verdad que no fue mi padrino legal, porque lo echó. Ah, lo sacó. Lo sacó. Y Cárdenas tuvo que ir a buscar a una persona cualquiera. ¿Puede venir usted a ser testigo? ¿No? Pero de cualquier manera, yo digo que Claro. fue mi padrino, pero no firmó él como mi padrino, porque lo echó la jueza. Chuta, qué increíble. Bueno, Jorge, quiero un poco para redondear esta entrevista. Tú te vas a Ecuador y luego finalmente decides viajar a Alemania para radicarte allá. ¿Qué llegas a hacer a Alemania? ¿Sigues con la fotografía? Yo, más que nada, me llegó una invitación de la Universidad de Heidelberg, ¿no? Para hacer el curso legalmente, todo legalmente. Pero en el interín se deshizo ese compromiso con Heidelberg y quedé en el aire con el pasaje comprado. Entonces decidí irme igual a Berlín y ahí tuve la fortuna inmediatamente de ingresar a la universidad. Disculpa, ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 82. O sea, todavía estamos con la separación de Alemania del Este y Alemania Sí, claro. Occidental. Sí, la viví todo eso, ¿no? Viví la separación, viví la caída de la muralla, viví lo que significaba pasar al otro lado. Caramba. Allá recibí a don Fernando Teller, al padre, y a la madre de Jorge. Me fueron a visitar, estuvieron en mi casa 10 días. Fue muy bonito, porque conversamos mucho sobre Jorge. La preocupación que tenía don Fernando es: ¿por qué este chico bebe tanto? ¿No? Y yo le dije: mire, don Fernando, él bebe tanto porque usted no se preocupó de él. Usted estuvo preocupado toda su vida del partido, ser consecuente con el Partido Comunista. Trabajó con el Partido Comunista. Consecuentemente, lo hizo muy bien. Era necesario que trabajara. ¿Y los niños? ¿Qué pasó con los niños? Jorge y su hermano Iván, a los 5 años, se iban a las comunidades indígenas a jugar con los otros niños, a la bolita, qué sé yo, a la chueca, que uno y uno, ¿no? Claro. Y a beber pulque. Jorge me lo contó eso. Que masticaban la... Claro, sí. Claro, y andaban todo el día en el aire, siendo pequeñitos. Y escondiendo siempre la afición al contagio que habían tomado con el alcohol. Entonces, Jorge creó, no se dice crió, se dice crió anatómicamente una defensa desde el niño, ¿no? Y bebía y no se le notaba. Pensaba, tenía la cabeza con mal recuerdo, tenía una memoria prodigiosa, como quiera que esté. En estado de intemperancia o buen y sano, tenía la misma memoria, la misma capacidad de pensamiento. Pero ciertamente tenía un problema con el alcohol. Claro, sí, de ahí comienza. Y el problema con el alcohol es que era una afición ya de niño. No se sabe eso mucho. No. Los parientes, no lo saben los parientes, eso lo sabe uno, porque me confidenció muchas cosas a mí, que nos reíamos mucho, ¿no? Ya lo creo. Bueno, entonces tú llegas a Alemania, no consigues esta beca que te habían dado, pero de todas formas igual entras a estudiar. Entro a la universidad a hacer clases, a la Universidad Libre de Berlín, a la parte capitalista.
a un departamento que era de latinoamericanística, donde todos los alumnos tenían que hablar español y se doctoraban en diversas especialidades. Entonces, por eso cuando yo me incorporo, me fue muy fácil, porque sin saber alemán, yo podía hacer clases en castellano. Claro que sí. Muy buena cosa fue esa. Y luego haces un doctorado. A ese doctorado mejor ni comentarlo, porque es casi increíble cómo se dan las cosas, ¿no? Sí, es un doctorado en lingüística y filología, pero me especialicé en etimología toponímica, ¿no? Que es el análisis de las palabras que existen en la geografía de un territorio. Entonces, claro, comencé con el territorio europeo, que estaba más cercano a mí, me fui a España, después fui a Latinoamérica, dije, esto es demasiado grande como para hacer un análisis allí, me achiqué a Chile y también seguí haciendo grande y me achiqué y llegué a Pichilemu. Y ahí en Pichilemu comencé a escribir mis definiciones investigativas sobre la toponimia de Chile, con el concepto de Tolstoy. Cántale a tu pueblo y le estás cantando al mundo. Claro, volviste a tus raíces. Claro, al lugar además, de donde era de la familia de tu madre. Además fue muy interesante el retorno al apellido Yanca, de Pichilemu, ¿no? Qué bonita historia. Jorge, te quiero dar las gracias por esta primera parte de esta entrevista que hemos tenido aquí en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Agradecerle a ellos y ya haremos una pausa para volver con otra parte de tu historia acá en Chile. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias.